en la Biblia que realmente nos toca profundamente el corazón es José. Y la razón es porque la humildad, la obediencia y el espíritu de perdón de José es algo que realmente todos nosotros no solamente deberíamos seguir, sino que tenemos que admirar profundamente. Y yo hoy quisiera hablar un poquitito acerca de José, porque me parece que es uno de los ejemplos que, aunque lo hayamos leído, escuchado y discutido muchísimas veces, siempre es lindo refrescar en la memoria la vida de una persona llena de humildad, pero sobre todas las cosas de perdón por aquellos que nos hicieron mal. Vamos a ver en Génesis 50, 20 al 22. Y dice así la palabra de Dios: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Y esas son las palabras más famosas cuando nos acordamos de José. Cuando miramos la familia de donde José viene, nunca podríamos imaginarnos que Dios tuviera sus ojos sobre esa familia o sobre ellos todos para elegir a uno de ellos para cumplir uno de los grandes planes que tenía Dios. El padre fue un estafador casado con dos primas y aún más tenía otras dos mujeres más que eran otras dos esposas. 11 hermanos eran los que tenía José, quienes no tuvieron remordimiento absoluto en querer matar primero a José, su hermano, y después sí que lo hicieron, venderlo a una caravana de esclavistas, de gente que compraba y vendía esclavos. Sin embargo, allí estuvo Dios continuamente protegiendo y guiando a José hacia el triunfo. Y vamos con esto a recordar que nosotros muchas veces, pasando circunstancias que no son las más lindas, es porque Dios tiene una razón para que nosotros pasemos esas circunstancias. Yo miro mi propia familia y, siendo sincero, tampoco nosotros cualificamos, como se dice en general, como una familia perfecta y ejemplar. Y yo creo que son muy pocas las familias que son perfectas. Y si alguno de ustedes piensa que porque vuestra familia no es perfecta, Dios se va a olvidar de ustedes, piensen otra vez. Porque la historia de José los anima a no pensar de esa forma. Dios no mira los medio ambientes donde nosotros nos movemos. Dios mira los corazones que nosotros tenemos. Y más aún, Dios mira las intenciones de los corazones nuestros y no le interesa lo que hay alrededor de nosotros. Dios mira los corazones. Si hay alguien que tendría derecho a quejarse y clamarle a Dios muchas veces tanta injusticia y dolor que ha caído sobre él, este sería José, quien sufrió muchísimo. Sin embargo, José, como un adolescente inocente, aunque cometió algunos errores, lógicamente lo sabemos, sin embargo, su corazón estuvo siempre paralelo a los mandamientos de Dios. Y para demostrarlo, Dios utiliza a un poderoso hombre de Egipto, quien no era un seguidor de Dios, para evidenciar tal cosa. Recuerden que Potifar, el gran general Potifar, que era prácticamente el hombre de más altura en las Fuerzas Armadas de Egipto, declaró públicamente un día que Dios está con José. Y era un hombre que no creía en Dios. Quizás el mensaje que todos queremos recordar de esta historia de José
pero Dios cambió todo para bien. Y no nos parece esto algo parecido a lo que leemos en Romanos 8:28, y todas las cosas funcionarán para bien para aquellos que aman a Dios. Pero más allá de tan maravillosa enseñanza, sería hermoso que recordáramos aún más fuertemente el poder espiritual impresionante que puede ser generado dentro de nosotros para que podamos perdonar a quien no se lo merece y ser capaces de no dejar anidar en nuestros corazones ningún pajarito de resentimiento, ni rencor, ni odio. Recuerden, el resentimiento tiene sabor a muerte. Aún algún tiempo atrás, atravesaba yo por un momento de indecisión en qué hacer con una persona que solo me despreciaba, sino que aún olvidándose de algunas cosas buenas que yo hice por esa persona, me trataba como si yo fuera una persona invisible, me ignoraba, hasta me insultaba. Y en el medio de esa lucha espiritual, alguien me dijo: no pagues mal con mal y sigue amando a quien no se lo merece. Y tú verás que con toda seguridad Dios te va a recompensar ese sacrificio. Yo seguí el consejo de ese pastor y similarmente la actitud de José. Y mi actitud fue a la larga recompensada enormemente. Yo sé que no es fácil y es muy difícil para este cuerpo carnal de carne, hueso y sangre que tenemos, el no pagar mal con mal, porque la verdad que todos nosotros cuando nos hacen algo mal quisiéramos hacer justicia con nuestras manos, pero Dios nos dice algo bien clarito: no pagues mal con mal, porque la justicia y la revancha es mía, dice el Señor. Para concluir con este pequeño pasaje de José, esta pequeña reseña, con esta maravillosa historia de José, de la cual hoy solo pudimos hablar un poquitito, veamos qué misteriosos y maravillosos son los caminos secretos que Dios tiene para nosotros, a pesar de todas las tribulaciones, de todos los sufrimientos, de todos los medio ambientes que hay alrededor de nosotros negativos, que todos los sufrimientos, a pesar de todo eso, fíjense en los caminos secretos que Dios tiene para ustedes, para mí y para todos los que seguimos aquel que dio la sangre por nosotros. Fíjense en este pequeño análisis que yo voy a hacer y piensen después en sus problemas y mediten un poquito. Vamos a ver. Si Jacobo no hubiera tomado a José como su hijo favorito, los hermanos no lo hubieran odiado. Si los hermanos no lo hubieran odiado a José, no lo hubieran vendido como esclavo. Si no lo hubieran vendido como esclavo, nunca José hubiera llegado a Egipto. Si José nunca hubiera llegado a Egipto, nunca hubiera sido el administrador del general Potifar, el hombre poderoso. Si nunca hubiera sido administrador de este hombre poderoso, nunca la esposa de él hubiera querido tentar a José y acusarlo y enviarlo a la cárcel. Si José no hubiera ido a la cárcel, no hubiera conocido al panadero del faraón. Si nunca hubiera conocido al panadero del faraón, José nunca hubiera llegado a ser casi el hombre más poderoso de Egipto y haber salvado a su familia
a evitar morir de hambre, casi literalmente, porque el hambre era tremenda donde estaba la familia de José. Y si su familia se hubiera muerto de hambre, exagerando un poquito, la línea genealógica, la cual engendró el nacimiento de Jesucristo, no hubiera sucedido y no tendríamos a Jesucristo. Bueno, esto fue nada más que una pequeña reseña, un chiquititito de la vida de José. Pero es para recordar y refrescar un poquito en la memoria nuestra la maravillosa, no solamente vida de José, pero sino el corazón de José. Un corazón lleno de obediencia, un corazón lleno de humildad, un corazón lleno de perdón. Y que a pesar de que el medio ambiente donde él estaba y a pesar de las circunstancias horribles de sufrimiento que él pasó, llegó a ser casi el hombre más poderoso de la tierra, porque en aquellos momentos Egipto era la potencia de la tierra. ¿Qué les quiere decir esto? Esto les quiere decir que ustedes no tienen que estar preocupados ni sentir un complejo de vergüenza, de culpa por cosas que pasaron, que no pasaron, por el ambiente donde están, por el estado de educación, por el estado económico, por lo que ustedes quieran pensar, sino que simplemente sigan obedeciendo a Dios, siendo humildes y teniendo un espíritu de perdón por aquel que le hizo mal. Y ustedes también van a tener una recompensa preciosa como la tuvo José. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras humildes de este pobre servidor de Dios. Y lo único que quise hacer es compartir con ustedes algo que yo sé que a ustedes les encanta, que es la vida de José. Que Dios los bendiga, que Él abra todas las ventanas del cielo y que las bendiciones divinas de Dios caigan no solamente sobre ustedes, sino sobre todas sus familias.